Gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Muy amables a todos los que se han conectado para esta revisión. En el día de hoy tengo el gusto de presentar a Eliana Reina Rodríguez, quien es nuestra fellow de primer año de terapia intensiva pediátrica de la Universidad de Rosario. Ella ha hecho una revisión con énfasis en la fisiopatología de la respuesta inmune en choque anafiláctico y tóxico, temas que, si bien no son de la frecuencia con que vemos, por ejemplo, el choque séptico y todo lo demás, pues cuando nos enfrentamos a este reto diagnóstico y terapéutico, eh, realmente tiene una gran relevancia desde el punto de vista fisiopatológico, clínico y por supuesto terapéutico. Sin más preámbulo, Eliana, bienvenida y adelante con la presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos mis compañeros y a profes. Como bien decía el doctor Mulet, mi nombre es Eliana Reina y hoy les voy a hablar sobre la respuesta inmune en choque anafiláctico y choque tóxico. La charla la vamos a desarrollar hablando de un poco de la introducción de respuesta inmune enfocada a estos temas, choque anafiláctico y choque tóxico, y hablando respectivamente de su definición, criterios diagnósticos, epidemiología, fisiopatología y tratamiento. Y finalizamos con unos mensajes para llevar a casa. En cuanto a la respuesta inmunitaria, recordemos que nos proporciona una protección específica contra infecciones o algún daño en el endotelio. Sin embargo, de estas respuestas pueden generar una reacción excesiva, inadecuada o dirigida de manera aberrante, que suele denominarse las reacciones de hipersensibilidad. Estas pues son dañinas y patológicas. Las reacciones de hipersensibilidad se clasifican de acuerdo a Heli-Combs en función del mecanismo inmunológico, como reacción de hipersensibilidad tipo 1, que es hipersensibilidad mediada, donde los mastocitos se van a unir a la inmunoglobulina E por el receptor FC y cuando tengan exposición a un alergénico previamente sensibilizado, pues se van a degranular en procesos inflamatorios. Tenemos la tipo 2 mediada por anticuerpos, la tipo 3 mediada por inmunocomplejos y la tipo 4 donde tenemos, es mediada por células T, donde las células T previamente sensibilizadas, van a exponer las citocinas que van a generar inflamación local y también activación de los macrófagos, donde va a haber inflamación amplificada. El día de hoy hablaremos principalmente de la hipersensibilidad tipo 1 con el eh, choque anafiláctico y de reacción de hipersensibilidad tipo 4 con el síndrome de choque tóxico. Para desarrollar exitosamente la charla, debemos identificar algunas propiedades de las células mediadoras de estas reacciones. Entonces, recordemos que las células del sistema inmunitario derivan principalmente de las células madre hematopoyéticas, que a su vez derivan del mesodermo. Las células hematopoyéticas de la médula ósea van a dar dos grandes grupos. Las células em, progenitoras mieloides y las células progenitoras linfoides. Las células progenitoras mieloides se van a subdividir en las células progenitoras mieloides granulocíticas, donde van a salir, donde derivan los mastocitos, células que van a estar alojadas en diferentes tejidos como la piel, el tejido conectivo y las mucosas. Estas eh, células van a ser activadas por tres mecanismos, como los productos microbianos que se unen a los toll-like receptors, los componentes del sistema del complemento o mecanismos dependientes de anticuerpos. Y en su interior van a tener granulocitos que contienen aminas vasoactivas como la histamina, em, que nos van a generar una vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, enzimas proteolíticas que pueden matar bacterias o inactivar toxinas antimicrobianas y también pueden sintetizar y secretar mediadores lipídicos y citocinas. En cuanto a los linfocitos T, recordemos que son
derivados de las células progenitoras linfoides y son los encargados de los responsables de la inmunidad mediada por células. Los receptores de, de los linfocitos van a identificar las proteínas adheridas al complejo mayor de histocompatibilidad de las células presentadoras de antígeno y en caso de los linfocitos T cooperadores van a activar los macrófagos y los linfocitos B y van a amplificar la inflamación en el tejido. En cuanto a los linfocitos T citotóxicos, son los que nos van a hacer la eliminación de la célula infectada y los linfocitos T reguladores van a controlar a los dos anteriores para que no haya una respuesta exagerada. Obviamente estos van a estar alterados en la patología de hipersensibilidad tipo. Entonces, ya conociendo un poco las células y en qué tipo de respuesta inmunitaria estamos, vamos a hablar de la anafilaxia. Y para eso tenemos que definir qué es la anafilaxia. Y es una reacción de hipersensibilidad sistémica grave que suele aparecer rápidamente y puede causar la muerte. Y una anafilaxia grave se caracteriza por un compromiso potencialmente mortal de las vías respiratorias o la circulación que puede ocurrir sin que se presenten manifestaciones cutáneas típicas. Esta definición es tomada de la guía del 2020 de la Organización Mundial de Alergia. ¿Y por qué de la guía del 2020 y no la del 2021 o de la EASI? Y es porque en este estudio multicéntrico de Turquía se demostró que las definiciones por las otras organizaciones de alergia, como la EASI, la NIAT y la PAN, eh, no son completas en sus definiciones y criterios diagnósticos y dejan escapar hasta el 6% de lo que sí hace la definición y los criterios de la UAO. Entonces, por eso es fundamental tener esta definición clara. En cuanto a los criterios diagnósticos de anafilaxia, la UAO los actualizó en el 2021 y se enfocan en tres principalmente. El primero es un inicio agudo de la enfermedad en minutos o horas posterior a un contacto alérgeno que se conozca o que no se conozca y que haya un compromiso de piel, ya sea urticaria, prurito, enrojecimiento, edema de mucosas y que se presente alguno de los dos siguientes, que sea compromiso respiratorio con dificultad respiratoria, sibilancias, broncoespasmo, em, estridor o hipoxia o un compromiso hemodinámico con hipotensión o 5. En el segundo criterio, tenemos que se cumplan dos o más de los siguientes, que haya compromiso de dos o más de los siguientes sistemas y no tiene que ser necesariamente el de piel. Entonces, puede haber compromiso respiratorio, compromiso hemodinámico, compromiso gastrointestinal con vómito o dolor tipo cólico y también puede presentarse el compromiso mucocutáneo, pero no necesariamente estar precedido como el criterio tipo 1. En el criterio 3 tenemos que hay una exposición alergena previamente conocida, estos dos no requerían que se conociera esa exposición y que haya una alteración en la presión arterial, ya sea por hipotensión de acuerdo a los percentiles o a los estadios o que sea un paciente previamente hospitalizado y disminuya el percentil de presión arterial 30% a lo basal que maneja ese paciente. En cuanto a la epidemiología de anafilaxia, sabemos que hay un subregistro por un infradiagnóstico y por errores en el diagnóstico, y se estima que la anafilaxia tiene una prevalencia de por vida que oscila entre el 0,3 y el 5,1% a nivel mundial, con una tasa de incidencia de 50 a 112 episodios por cada 100.000 personas por año, que puede variar en la zona geográfica, y esto ya lo vamos a retomar. Y aproximadamente el 0,3% de la población experimentará un episodio anafiláctico en algún momento de su vida. Recordemos que la anafilaxia puede repetirse en un mismo individuo si la primera pues no tuvo desenlaces fatales. La tasa de mortalidad es de 0,047 casos por cada 100.000 casos al año. Entonces, los desencadenantes varían, como les decía, según la edad y la zona geográfica.
Normalmente, cuando revisamos estudios europeos, estudios asiáticos, la principal causa de anafilaxia es la alimentaria. No obstante, queremos empezar por la epidemiología local y es que en la Universidad ICESI, la Fundación Valle de Lili, en Cali, entre enero del 2021 y diciembre del 2022, recolectó datos de 39 adultos y 41 niños. Ustedes dirán, es una población pequeña, pero es el estudio más grande que tenemos en Colombia donde se diferencia por grupo etario la, eh, la, la etiología o la causa principal de anafilaxia. Y vemos que tanto en niños como en adultos, la causa de anafilaxia principal es la medicamentosa, que contrasta con las publicaciones a nivel mundial. No obstante, no podemos eh, dejar atrás que las intoxicaciones por alimentos en la población pediátrica sigue siendo significativa también en nuestra población. Respecto a este estudio en Asia de la Red de Investigación de Asia y el Pacífico sobre anafilaxia, que recopiló 721 niños, o sea, pacientes pediátricos simplemente, entre el 2019 y 2022, pues porque en Asia y en Europa, como les decía, sí las reacciones anafilácticas son principales, principalmente secundarios a alimentos, entonces vemos que los dividen de acuerdo a la edad y al tipo de alimento que puede generar la anafilaxia. Y entre los 2 primeros años de vida vemos que los huevos y la leche o los productos lácteos son la principal causa de anafilaxia, que desciende a medida que transcurren los años o que crecen los niños y después hacia los 4 años toma un auge el maní, los frutos secos y el trigo. Disminuye entre los 7 y los 12 años y en la adolescencia vuelve a aumentar con la exposición a mariscos, pero también en la adolescencia vamos a tener unos factores de riesgo adicionales. Y es que en los adolescentes, con algunos adolescentes con conductas de riesgo, pueden incluir el consumo pues, de etanol, el consumo de sustancias ilícitas y potenciar o generar una sobreexpresión de, eh, de los efectos de estas sustancias con eh, los, los síntomas de la anafilaxia. También tenemos que tener en cuenta que los lactantes, si bien la introducción alimentaria es importante, también el peso y el reconocimiento de estas alergias nos van a quedar muy difícil en el manejo inicialmente y más en los que ya tienen algún alergia identificada, porque en ellos el autoinyector de adrenalina no es tan preciso. Obviamente, también influye los países de medianos y bajos ingresos, pues porque no tienen la disponibilidad de este autoinyector. En comorbilidades y factores de riesgo también tenemos que las enfermedades con componente atópico como el asma, la rinitis y la dermatitis pueden potenciar la reacción alérgica o disminuir el estímulo a el manejo inicial. Y en las enfermedades cardiovasculares, principalmente los pacientes que tienen antihipertensivos y que consumen y en caso de beta bloqueadores pueden alterar la acción de los medicamentos iniciales para el manejo de la anafilaxia. También hay otros factores de riesgo como el ejercicio extenuante, el estrés psicológico, la privación del sueño y las alteraciones hormonales que pueden alterar la fisiopatología de la anafilaxia y generar reacciones no inmunomediadas. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que identificar dos cosas. Que la definición y los criterios diagnósticos son fundamentales para hacer pues el reconocimiento y la intervención y identificar los fenotipos que están asociados con los criterios diagnósticos nos van a ayudar mucho. Y en este estudio que les comentaba previamente de la Red de Investigación de Asia y el Pacífico sobre anafilaxia, vemos que ellos en el mismo grupo poblacional clasificaron los síntomas más prevalentes en cada edad y de acuerdo a cada sistema. Entonces, en piel vemos que en la población pediátrica más pequeña van a generar con mayor probabilidad urticaria y angioedema respecto a los adolescentes o los niños más grandes. En cuanto a la parte respiratoria, vemos que la disnea va a ser el síntoma cardinario de los adolescentes y no tanto de los pequeños. Y en los gastrointestinales,
el vómito va a ser el síntoma cardinal. En cuanto a los adolescentes, la pérdida de postura, la el síncope, el síncope o la pérdida de postura va a generar, va a ser el síntoma cardinal. En cambio, la hipotensión pues no va a ser tan prevalente. Pero es importante conocerlos porque esto nos va a ayudar con el reconocimiento fenotípico y pues con la identificación de los criterios. En cuanto a los endotipos, la anafilaxia puede ser inmune mediada o no inmune mediada. La anafilaxia inmune mediada se clasifica en tipo 1, mediada por la IgE y la IgG. Va a tener también liberación de citoquinas, la mixta que va a conjugar la inmunomediada por inmunoglobulinas y la de citoquinas y la mediada por el complemento. Ahorita vamos a hablar de la tipo 1, que es la más común, y en este momento nos enfocaremos en la anafilaxia no inmunomediada, que es una activación directa de los mastocitos y ya sea por dos factores, por la activación del receptor X2, por medicamentos que forman el complejo MRGP-RX2, que van a hacer una liberación de la histamina y generar la cadena que ahorita vamos a ver, o por factores físicos, ambientales o algunos opioides o etanol, como lo mencionaba en los factores de riesgo, que van a estimular la membrana y esto va a generar liberación de los granulocitos, principalmente de las aminas vasoactivas como la histamina, y desencadenar todo el proceso que ya vamos. En cuanto al mecanismo inmunomediada por IgE, vamos a tener una fase de sensibilización donde va a haber una primera exposición al alergeno y la célula presentadora de antígeno, que en este caso son los mastocitos en los tejidos que le mencioné, y en estudios recientes se ha identificado que los basófilos están asociados con las reacciones alérgicas alimentarias, pues porque están en la sangre y em, no se encuentran en un tejido específico. Entonces, ellos dos, después de procesar este alergeno, van a presentarlo en los receptores de IgE de alta afinidad a las células T, CD4 o cooperadoras. Estas van a generar una polarización del fenotipo TH2 y van a secretar interleuquina 4 e interleuquina 13 que van a estimular en las células B la producción de inmunoglobulina E contra ese alergeno y se van a alojar en la membrana de las células presentadoras de antígenos como los mastocitos y los basófilos, que ya después, cuando haya una fase de reexposición, pues se va a presentar una degranulación pues de estas células que ya lo vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta que la cinética de estas reacciones puede ser inmediata, de minutos a una hora, o tardía, que se considera después de las 2 a las siguientes 24 horas. Entonces, no subestimar cualquier sustancia que haya tenido contacto con pues este paciente y que nos hubiera podido generar esta cadena de reacciones. Entonces, cuando ya los mastocitos están sensibilizados y hay una reexposición, se activa, se activan los mastocitos por la unión de este alergeno con los receptores específicos de la inmunoglobulina E. Cuando esto pasa, se fosforo- fosforilizan las ITAM, que son los inmunoreceptores basados en tirosina, que van a activar diferentes cadenas, vías de señalización. Entre esas, la primera que se activa es la exocitosis de los granulocitos. Es decir, los granulocitos salen de los mastocitos o los basófilos y van a liberar aminas vasoactivas que van a ir a generar dilatación vascular o contracción del músculo liso. También van a liberar proteasas con daño tisular y van a ir también esta fosforilación a abrir la vía de la modificación de enzimas del ácido araquidónico, produciendo prostaglandinas, generando también dilatación vascular y leucotrenos que van a generar contracción del músculo liso. Y la fosforilación también activa
la transcripción de genes de citoquina, produciendo principalmente factor de necrosis tumoral, generando inflamación y reclutamiento de los leucocitos. ¿Cómo se ve esta liberación de estos productos en el sistema cardiovascular? Entonces, primero tenemos que en los capilares y en las vénulas vamos a ver un aumento de la permeabilidad endotelial con una extravasación de líquidos y un edema intersticial. Y en los vasos periféricos vamos a encontrar una vasodilatación con una disminución de la resistencia vascular periférica que nos va a llevar a la hipotensión. En cuanto a las arterias y coronarias y pulmonares, vamos a encontrar que va a haber una vasoconstricción de estas y una broncoconstricción. Todo esto nos va a llevar a pues, alteraciones cardíacas, como son taquicardia, reducción de la contractilidad miocárdica y disminución del gasto cardíaco, que nos llevan a choque y pues, nos pueden generar un evento fatídico como la muerte. En otras em, eh, sistemas también va a actuar la histamina, que es la amina vasoactiva que libera principalmente pues, los mastocitos y los basófilos. En la vía aérea superior puede generar rinorrea, estornudos, estridor, no necesariamente todos, y en la vía aérea inferior, como lo mencionaba, puede generar sibilancias por broncoconstricción y pues eso generar una hipoxia. A nivel gastrointestinal, ya lo vimos, vómito, dolor abdominal, diarrea. A nivel del sistema nervioso central, mareo, convulsiones, síncope, confusión. En piel, urticaria, enrojecimiento, angioedema y prurito. Y recordar que a nivel cardiovascular y mucocutáneo, también el factor activador de plaquetas está relacionado con estos síntomas. Otros síntomas que a veces no tenemos en cuenta pueden ser el edema escrotal, calambres uterinos y sangrado vaginal. El tratamiento va enfocado a un manejo agudo con la identificación de los síntomas agudos como son hipotensión, el edema laríngeo, la desaturación y las convulsiones. ¿Y cuál es el manejo? El uso de adrenalina intramuscular a una dosis de 0,01 miligramos kilo de peso corporal hasta una dosis total máxima de 0,5 miligramos. Recordemos que se puede repetir la dosis hasta 3 veces cada 5 a 15 minutos. Pero si nuestro paciente tiene este compromiso, no lo dejamos solo con la administración de adrenalina, sino también complementamos el manejo con oxígeno, líquidos intravasculares, antihistamínicos, corticoides y glucagón, dependiendo del el caso que sea el paciente, que ya también lo vamos a mencionar. Entonces, ¿cómo actúa la epinefrina y cómo es su mecanismo de acción? Entonces, primero, promueve la estabilidad de la barrera de células endoteliales a través del receptor beta-adrenérgico. Los receptores beta 2 regulan la inhibición de la liberación de histaminas o de aminas vasoactivas, entonces van a sellar los poros del basófilo o del mastocito y van a generar que no se produzcan más estas aminas ni estos factores lipídicos para que no se perpetúe la reacción anafiláctica. Y a nivel de vascular y bronquial, entonces en el en los vasos sanguíneos vamos a encontrar una acción alfa 1, donde va a haber aumento de la vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular periférica con aumento de la presión arterial. Y en el tejido pulmonar vamos a encontrar una broncodilatación, una vasodilatación y una inhibición de la liberación de mediadores a nivel local y a nivel sistema. Entonces, por eso la adrenalina es fundamental porque tanto bloquea el mastocito de la célula como ayuda a la estabilidad de la membrana y nos contribuye con la fisiopatología en el sistema cardiovascular y respiratorio. El tratamiento complementario son los antihistamínicos que van a aliviar los síntomas cutáneos si los hay, los glucocorticoides que pueden prevenir los síntomas prolongados y las reacciones bifásicas y el glucagón lo usamos para la respuesta inadecuada a la adrenalina en los pacientes que toman beta bloqueantes. Por eso es importante saber los antecedentes de nuestros pacientes y, por ejemplo, nosotros que vemos a nuestros niños con patologías
cardíacas, pues también les pueden tener alergias a alguna una sustancia y nos podría ayudar o potenciar la acción de la adrenalina, el glucagón. Recordemos que los medicamentos inhalados no van a primar en ningún momento respecto a los medicamentos que les mencioné previamente, y mucho menos a la adrenalina intramuscular. El tratamiento refractario lo usamos cuando, a pesar del manejo con la adrenalina, antihistamínicos, glucocorticoides y glucagón, dependiendo si lo requiere el paciente, no mejora ese broncoespasmo ni mejora esa hipotensión. Entonces, lo que utilizamos es infusiones, ya sea de epinefrina o vasopresores, para que nos ayuden a mejorar ese tono vascular y mantener la vía aérea permeable, ya sea con intubación y ventilación. En cuanto al síndrome de choque tóxico, entonces debemos saber que es un proceso infeccioso muy raro, como le decía el doctor Mulet, pero es potencialmente mortal y mediado por toxinas que conducen a un shock rápido y grave y pueden generar un síndrome de insuficiencia orgánica múltiple y muerte. Su aparición está relacionada con o mediada por exotoxinas o superantígenos producidas principalmente por el estafilococo aureus y el streptococcus pyogenes. ¿Qué son las exotoxinas o los superantígenos? Son factores de virulencia bacterianos codificados, secretados genéticamente que inducen la activación no convencional de las células T por las células presentadoras de antígenos y se presenta una reacción, una reacción de hipersensibilidad tipo 4. La epidemiología, el choque de síndrome tóxico estafilocóxico, tiene una incidencia de 0,03 a 0,07 por cada 1.000 habitantes. Y va a variar de acuerdo a la edad y si es menstrual o no menstrual. Recordemos que el síndrome de choque tóxico salió a la luz en 1980 cuando salió al mercado los tampones y empezaron el uso en las mujeres. Entonces, ahí fue cuando se describió por primera vez y pues ha venido variando de acuerdo pues a los cambios em, de usos de productos higiénicos en las mujeres. Pero no significa que no se pueda presentar en personas que no son menstruales. Por eso existe la clasificación de síndrome de choque tóxico en no menstrual, que tiene una incidencia de 0,04 casos por cada 100.000 habitantes. Esto contrasta con el síndrome de choque tóxico por estreptococo, que es un poco más prevalente respecto al estafilocóxico, y vemos que las personas o los niños infectados con estreptococo piógenos o estreptococo del grupo A pueden desarrollar hasta en un 8 o un 22% infección por síndrome de choque tóxico. Permítanme en un momento que empezó a... ¿Me escuchan ahí mejor? Sí, te escuchamos bien. Gracias. Entonces, en el síndrome de choque tóxico por estreptococo, el, también puede aumentar en las personas que tienen infección por tejidos mm, en un 40 o un 50%. Es decir, si hay una infección necrotizante, puede aumentar la presentación de este síndrome y empeorar los desenlaces y el manejo de este paciente. Aproximadamente en el 60 al 86% de los casos, los hemocultivos salen positivos para este microorganismo. No obstante, aunque estafilococo y estreptococo son los gérmenes o microorganismos más comunes para este síndrome, hay en la literatura reportado otros microorganismos asociados a este síndrome de choque tóxico, como es el Mycoplasma, el estreptococo del grupo B
C y G, las Pseudomonas fluorescens, el Clostridium, el Estafilococo coagulasa negativo y la Yersinia pseudotuberculosis. Estos no son tan comunes, pero pues es importante que los conozcamos para poder identificar rápidamente este síndrome de choque tóxico y que sea fácil el manejo y sea rápido y oportuno. Los criterios diagnósticos para el síndrome de choque tóxico estafilocóxico fueron propuestos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, en la década de 1990 y se revisaron en el 2011 porque se introdujeron los criterios del síndrome de choque tóxico estreptocócico. Para el síndrome de choque tóxico estafilocócico, los criterios clínicos inician con fiebre mayor de 38,9 grados, una erupción macular difusa, descamación de palmas y plantas que puede darse la primera o las siguientes 2 semanas, y que haya presencia de infección. Adicionalmente, debe estar asociado con la presencia de al menos al menos el compromiso de tres de los sistemas, como el gastrointestinal, que van a presentar los síntomas parecidos al choque anafiláctico, vómito y dolor abdominal, muscular con mialgias graves o elevación de la creatinina, compromiso de las mucosas, compromiso renal con alteración de la filtración glomerular, compromiso hepático con el aumento de las bilirrubinas y las transaminasas, hematológico con disminución de las plaquetas a menos de 100.000 y compromiso del sistema nervioso central, donde haya desorientación o cambios de la conducta sin signos neurológicos focales. En cuanto a los criterios diagnósticos clínicos por el estreptococo, tenemos que el síntoma cardinal es la hipotensión y tiene que haber compromiso de dos o más de los siguientes sistemas. Entonces, también compromiso renal, también compromiso hepático, alteración de la coagulación con disminución de las plaquetas o pues los tiempos de coagulación el fibrinógeno, síndrome de dificultad respiratoria aguda y compromiso de la piel y mucosa. Y aquí va incluido que haya necrosis de tejidos blandos, incluidas las fascitis necrotizantes, miositis o gangrena. Por eso es súper importante si nuestros pacientes tienen compromiso de la piel con una gravedad de este tipo, se debe siempre sospechar el síndrome de choque tóxico. En cuanto a los criterios diagnósticos y paraclínicos, tenemos resultados. Podemos pensar que no es compatible con síndrome de choque tóxico si cuando sale positivo el estafilococo aureus. No obstante, si el hemocultivo sale positivo, se puede seguir sospechando. Tenemos tratado previamente fiebre maculosa de las montañas rocosas, leptospirosis y sarampión, ya que tienen una clínica similar y un compromiso mucocutáneo similar. En cuanto a los criterios diagnósticos paraclínicos del estreptococo, beta hemolítico del grupo A o estreptococo piógenes, tenemos que tener un aislamiento, preferiblemente en un lugar estéril, pero pues si no, también sirve el lugar no estéril como garganta, vagina y esputo. Para poder decir que es probable o confirmado el síndrome de choque tóxico estafilocóxico, se deben cumplir 4 criterios clínicos y paraclínicos. Y para el confirmado, se deben cumplir 5 criterios clínicos, incluida la escamación. Es por esto que casi nunca vamos a tener un síndrome de choque tóxico estafilocóxico confirmado, porque la descamación se tiene que esperar. Muchas veces no se da y si no, se tendría que esperar hasta 1 o 2 semanas. En contraste con el síndrome de choque tóxico estreptocócico, solo debe requerir con la definición de caso, con los criterios clínicos y es probable si tiene aislamiento en un sitio no estéril, como lo mencionábamos en garganta, vagina o esputo, y definitivo cuando cumple el aislamiento en un sitio estéril. En cuanto al estafilococo
aureus, vamos a ver un poco la composición de este. Y tenemos componentes capsulares como la cápsula y los peptidoglicanos que nos van a ayudar con la proliferación de este microorganismo a nivel intracelular y también nos van a ayudar eh, la, eh, em, con la evasión del sistema inmune en los tejidos. También vamos a tener toxinas, toxina alfa, toxina beta, toxina delta, gamma y las exfoliativas que también van a permitir la difusión de este microorganismo en el tejido y vamos a tener unas enzimas que nos van que son las responsables de la coagulación vascular por este microorganismo, como son la fibrinolicina, la hialuronidasa y la coagulasa. En cuanto a los superantígenos, que es lo que nos importa el día de hoy, eh, sabemos, como ya los había mencionado, estimulan la proliferación de células T y la liberación de citocinas. Estas exotoxinas superantigénicas incluyen la toxina del síndrome de choque tóxico tipo 1 y las enterotoxinas A, B y C. La toxina del síndrome de choque tóxico tipo 1 es una exotoxina que está codificada genética en el gen TST y se estima que aproximadamente el 95% de los estafilococo aureus perdón, del síndrome de choque tóxicos menstruales están relacionados a este superantígeno y el 50% de los no menstruales tienen asociada esta toxina. Em, las enterotoxinas por, no son tan comunes, no está claro el gen responsable de estas y son las que producen el otro 50% del síndrome de choque tóxico no menstrual. Se ha identificado que los Staphylococcus aureus que expresan estos superantígenos, por lo general no tienen resistencias antimicrobianas, son meticilinos sensibles, por lo que la oxacilina nos podría favorecer el manejo de este microorganismo. En los pacientes que se ha identificado o documentado el síndrome de choque tóxico por estafilococo, se ha encontrado que hasta el 80% tienen colonización nasal con este microorganismo y por esto es que pueden hacer este síndrome. En cuanto a la respuesta inmune, la toxina del síndrome de choque tóxico tipo 1 estimula la liberación de citocinas que produce fugas de células endoteliales a bajas concentraciones y un efecto citotóxico ampliado a altas concentraciones. Es decir, que si este estafilococo aureus atraviesa las barreras mucosas eh, y produce una concentración de toxina de choque tóxico tipo 1 exagerada, el efecto citotóxico es grande y difícil de manejar, generando un choque hipovolémico con una falla multiorgánica y desenlaces fatales. Sin embargo, si hay pocas concentraciones de esta toxina, solo disminuye, pues genera fugas celulares endoteliales, pero controladas y que no van a generar tanto daño a nivel sistémico. En cuanto a las enterotoxinas del estafilococo aureus tipo A, B y C, generan liberación de mediadores inflamatorios en los mastocitos, liberando las aminas vasoactivas, proteasas, prostaglandinas, leucotrienos y citoquinas que vimos previamente en el choque anafiláctico. En cuanto al Streptococcus pyogenes, eh, sabemos que pues, es un gran positivo y tiene diferentes factores de virulencia. El principal es la proteína M, que va a generar, codificada por el gen MM, que lo vamos a ver más adelante y nos va a servir para el tratamiento coadyuvante. Y este es el que va a atribuir principalmente a su capacidad de adherirse a la célula huésped y sus efectos inmunomoduladores, porque se unen directamente y reclutan
los componentes del huésped, incluidos el plasminógeno y el fibrinógeno, a la superficie estreptocócica, así confiriendo una resistencia contra la respuesta inmune innata y adaptativa. En cuanto a la cápsula de ácido hialurónico, esta es idéntica a la de los seres humanos y camufla pues el Streptococcus eh, con el sistema inmunológico y favorece su adherencia a las células epiteliales y permite la invasión a los tejidos profundos. La proteína S es importante porque es la que se va a adherir a los glóbulos rojos y la que va a permitir su lisis y las alteraciones hematológicas y de coagulación. En cuanto a los factores secretados, como las estreptolicinas eh, y las proteasas, vemos que estas, principalmente la SPY CEP y la SCPA van a escindir la interleuquina 8 y el componente C5A del complemento, alterando la infiltración y la activación de neutrófilos, es decir, le va a generar mayor resistencia contra el sistema inmune. Y solo estamos hablando de sus componentes de la capa. Ya cuando hablamos de los superantígenos, vemos que las principales exotoxinas descritas para el estreptococopiógenes son las exotoxinas pirogénicas estreptocócicas y el superantígeno estreptocócico tipo A, con una identificación de 13 superantígenos distintos, pero estas son las principales y se han aislado en el genotipo M1 la mayoría de estos superantígenos. Ya más adelante les explicaré por qué es importante la M1. Y, y tenemos que saber que los más comunes son el SPA y el SPS, son los más frecuentes de las exotoxinas pirogénicas estreptocócicas y el superantígeno estreptocócico. Entonces, aquí vamos a ver la fisiopatología. Yo sé que es un poco amplia esta imagen, pero la vamos a desglosar. Y aquí vemos cómo el estreptococcus por medio de su proteína M en la cápsula, se va a unir al CD46 y al CD44 de la célula epitelial. Y las secreción de toxinas, exotoxina pirogénica estreptocócica y estreptolicina S, van a dañar las uniones celulares epiteliales, lo que resulta en la pérdida de la adhesión celular y la translocación de este estreptococo la translocación de la barrera epitelial al hueso, generando pues un daño y permitiendo que otros estreptococos pues ingresen eh, a este tejido. Adicionalmente, pues, todos los cambios que hay de. Adicionalmente, el estreptococo va a generar una inflamación que era disregulada, que es el aumento de la interleuquina 8 y, perdón, el bloqueo de la interleuquina 8 y del C5A, generando, pues, como les mencionaba, los mecanismos para eludir el sistema inmunológico. También va a activar por medio de la estrotolicina SLS la liberación neuronal del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que va a suprimir el reclutamiento de los neutrófilos y la actividad bactericida. Es decir, los neutrófilos no van a servir para estreptococo. Adicionalmente, las DNAsas van a degradar no solo las trampas, permitiendo que el estreptococo del grupo A escape la extracción de los neutrófilos, sino también va a dañar su propio ADN para que no sea reconocida por las células inmunitarias. Asimismo, va a activar
las streptolicinas van a activar los fagolisosomas que van a inhibir la secreción de interleuquina 8 y promover la supervivencia de este estreptococco. Y ya por último, los superantígenos, que son los principales causantes del síndrome de choque tóxico, van a generar una antes regulada en el linfocito T por una producción exagerada de citoquinas sin que este linfocito T citotóxico pueda generar una eliminación o muerte de este microorganismo porque no hay marcadores que le permitan identificar dónde está y eliminar. Asimismo, aquí en esta parte vemos cómo la proteína S genera la lisis de los glóbulos rojos y generando más procesos inflamatorios asociados a DAM o PAM y generando pues toda la respuesta inmune que ya hemos visto en clases previas que no vamos. En cuanto al tratamiento, el soporte y el manejo es sintomático. Entonces, como vimos, hay un compromiso hemodinámico significativo, por eso la reanimación con líquidos y la administración temprana de vasopresores es un gol estándar. La intubación orotraqueal y pues, el soporte ventilatorio son fundamentales y en algunos casos requiere pues, la terapia de reemplazo renal. También se debe hacer el control de la fuente de producción y erradicación de la toxina. Es decir, que si es un síndrome de choque tóxico estafilocóxico, pues mirar si hay alguna lesión o algún acúmulo en, en las zonas de contacto, heridas o genitales. Y si es estreptocóxico, mirar si hay una lesión de tejido que sea debridable o para lavado quirúrgico. En cuanto al tratamiento puntual, sabemos que es antibiótico y como lo hemos mencionado en clases previas, tenemos que tener en cuenta la epidemiología local y las resistencias de estos microorganismos. Como lo mencioné previamente, el estafilococo áureo de síndrome de choque tóxico, por lo general cuando expresa estas superantígenos, no son resistentes a meticilina. No obstante, si lo llegara a hacer, pues su manejo inicial es con vancomicina y no con oxacilina, y esto lo veremos en el antibiograma o en el perfil de sepsis. Y en cuanto al estreptococo, tenemos que mirar si hay una infección necrosante del tejido blando asociada. Si no la hay, se puede dar manejo inicial con penicilina, ampicilina o amoxicilina, dependiendo del estado del paciente. Y si hay compromiso necrosante de tejidos blandos, pues tenemos que mirar el perfil de resistencia de este microorganismo. Si es un ble positivo, iniciar meropenem, y si es un meticilino resistente, pues iniciar vancomicina. Y nunca olvidar que estos medicamentos van principalmente orientados al daño de la pared celular durante la división celular. Es por esto que siempre siempre se debe adicionar un agente antitóxico como la clindamicina. Recordemos que el mecanismo de acción de la clindamicina está en el ribosoma en la subunidad 50S, que es el encargado de generar las proteínas celulares. Entonces, si yo inhibo esta unidad, pues no voy a secretar estos superantígenos y voy a disminuir pues la virulencia del microorganismo. Adicionalmente, con el efecto Eagle, sabemos que eh, los betalactámicos principalmente van a actuar en la disfunción de la pared celular durante la replicación de este microorganismo, ya sea el estafilococo o el estreptococo. Sin embargo, si ellos se camuflan, como ya lo veíamos en la fisiopatología, pues no se va a permitir esta eliminación o van a parar su división celular. Entonces ahí es donde la clindamicina también entra como ayudante o ayudante a esa eliminación de ese microorganismo. En este estudio del 2018, que es una revisión sistemática y metaanálisis, donde se proporciona evidencia de la administración de inmunoglobulina endovenosa
con la clindamicina. Y podemos ver que la mayoría de los estudios tienen un efecto menor, menor a uno, no obstante, sus intervalos de confianza cruzan este uno. Pero si vemos el efecto principal, que es disminuir la mortalidad, la inmunoglobulina, junto con la clindamicina disminuye la mortalidad de un 33,7% a un 15,7%. Por eso es que se usa en este tipo de pacientes. En septiembre del 2024 salió un estudio de inmunoglobulina comparado con albúmina al 4%, que está en fase inicial en niños en unidades de cuidado intensivo pediátrico, pero no han salido los resultados. En una próxima charla les comentaré los resultados, pero se está llevando a cabo en este momento y parece ser que en los lugares de pronto que no se cuente con inmunoglobulina intravenosa, la albúmina del 4% podría ser una solución para ayudar con todo el proceso fisiopatológico del estreptococo. Otros tratamientos complementarios está la vacunación. Y aquí es donde les pedía que recordaran el gen EMM, que es el productor o donde se codifican la mayoría de superantígenos y la proteína M, que son fundamentales para la vacunación. No obstante, crear un, em, una vacuna ha sido muy difícil, uno, porque como ven acá en esta parte de la gráfica, hay 2083 secuencias genómicas para el estreptococo del grupo A y se dividen de acuerdo a los países. Acá en Oceanía vemos que hay una mayor cantidad de genes, pero por ejemplo en Sudamérica, que tiene este pedazo diminuto, no va a tener tanta expresión genómica como en otros lugares. Entonces, por esto y porque el estreptococo del grupo A no tiene mimetismo por las células animales, pues la FDA les generó una prohibición por 25 años. No obstante, este año, en agosto del 2024, sale este estudio publicado por la Universidad de Cambridge, donde se reporta un éxito de la vacuna para estreptococo del grupo A con RNA mensajero con 30 valencias para la proteína M, lo que podría esperanzar para que disminuya la actividad de este microorganismo. En cuanto al estafilococo aureus, en este estudio de Patrick en Ohio de 2023 se examinó o se evaluó el uso de probióticos como Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus acidophilus para la eliminación de la colonización por el Staphylococcus aureus, encontrando que el Lactobacillus rhamnosus no genera un efecto en el crecimiento, pero sí inhibe la producción de toxina del síndrome de choque tóxico tipo 1 y los lactobacillus acidófilos sí son bactericidas y disminuyen la colonización de este tipo de microorganismos en el hueso. Este manejo se puede dar oral o tópico y la dosis para los dos es 1 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia por día. Para terminar, los mensajes para llevar a casa, recordar que la anafilaxia es una patología de rápida evolución que tiene una alta morbimortalidad si no hay un reconocimiento y manejo temprano y que la adrenalina es la forma temprana para mejorar y evitar la recurrencia. La educación tanto del personal de salud como de los familiares que ya han reconocido algún tipo de reacción anafiláctica es fundamental para con la consulta oportuna y el manejo adecuado. Es una infección bacteriana rara, pero es grave y requiere un tratamiento rápido y adecuado para disminuir la mortalidad y las secuelas. Y ya vemos que en la prevención, con la vacunación y con el uso de otros coadyuvantes, se puede disminuir la carga de la enfermedad. Eso era lo que tenía para el día de hoy. Muchas gracias.